algo o ya con eso? No, todo bien, ya con Okey. eso. Muy bien. Entonces, antes de comenzar con todas las entrevistas, me gustaría igual que si te podrías volver a presentar, por favor. Igual, nombre, todo el tiempo que llevas en esta base del psicoanálisis, la rama que llevas, y igual si gustas añadir tus estudios y todo lo que llevas, por Muy favor. bien. Bueno, me llamo Piero Astorga, soy licenciado de psicología y desde que egresé he dedicado a atender pacientes de una manera privada, desde un enfoque psicoanalítico, por lo que ya llevo 5 años, en este trabajo. Estoy terminando mi maestría en psicoterapia psicoanalítica, justo este junio va a ser mi graduación. Y, pues, el enfoque que más utilizo dentro de la práctica y más o menos donde ha sido mi formación a nivel maestría, es a través del psicoanálisis, relacional objetal, ¿no? Entonces, esa ha sido como gran parte de mi experiencia y mi práctica. Ok, ¿nos podrías explicar un poquito más o menos en qué se basa el psicoanálisis racional? ¿Es que me comentas? Relacional, Ah, ajá, como relacional. de relaciones, ¿no? Ok, Y bueno, más que nada parte de muchas ideas que al final el vínculo tanto puede perjudicar al individuo, como también lo puede ayudar a sanar, ¿no? mm, Como hemos visto, tal vez en ciertos casos de Freud o con otros autores, a veces el paciente se cura sin necesidad de las intervenciones. Los síntomas desaparecen, algo se libera, algo se aclara para el paciente simplemente con la presencia del analista, ¿no? ok, Entonces, lo relacionado, ¿qué tal? Y tal vez reduciéndolo mucho, va a enfocar, no sé si la búsqueda de la cura o la manera de trabajo en la relación que se genera con el paciente, ¿no? Entonces, ok, casi, casi llenando los huecos que lamentablemente, pues, muchas personas les toca vivir en su infancia, que les falló algo o alguien, faltó algo o alguien, y en el psicoanálisis relacional y a través de la transferencia a veces cumplimos esas tareas, ¿no? ok, Entonces, a través de la relación psicoterapéutica es que se puede llegar a tal vez a un cambio mucho mayor, más que las intervenciones o interpretaciones, tal vez que se nos proponen al inicio de este psicoanálisis, ¿no? ok. Pensemos, por ejemplo, en Irma y Dora, ¿no? Donde se les entrega una intervención, una interpretación tal vez muy bien construida para Freud, pero eso las enferma más, ¿no? Es más, dejan de venir al consultorio. Entonces, tal vez necesitan un acompañamiento mucho más enfocado en la relación y a ver qué necesidades tenía el paciente, ¿no? Entonces, Ok. como un ejemplo. Ya lo entiendo un poquito más, como la base que es. Bueno, entonces ahora comenzando la entrevista, me voy a presentar yo también. Mi nombre es Lisbeth Castro, junto con mi compañero Carlos, que ahorita por el momento no se pudo presentar. Somos estudiantes de la carrera de psicología y en la materia de psicoanálisis nos piden hacer una presentación sobre el método psicoanalítico, para lo cual, como te comenté en esta entrevista, se va a utilizar con el objetivo para conocer sobre tu experiencia clínica y para conocer también cómo se aplican algunos de los conceptos básicos del psicoanálisis dentro de todo lo que es este ámbito. Ahora sí, eh, para comenzar, me gustaría primero hablar sobre uno de los temas más controversiales y más fijos del psicoanálisis, que es la asociación libre. Para eso, en ese sentido, te voy a preguntar a ti cómo abordas la técnica y teóricamente cómo haces los momentos en que el paciente presenta una resistencia profunda a este tipo de técnica. ¿Cómo podrías abordarlos? Ujú. En la aplicación de la asociación libre es algo que una vez que oficialmente inicia el proceso, es algo que se habla con el paciente, ¿no? Ujú, Pasa el proceso de entrevista, de que conoces al paciente, que lo ubicas en alguna estructura o rasgos de personalidad, y al encuadrar, al menos en mi caso y en mi formación, se les explica cómo se va a trabajar en sesión, ¿no? Si se va a sentar en diván, le explicas que se va a sentar en diván, que va a empezar a asociar lo que se le venga a la mente, sin restricciones, sin censura, aunque sea penoso, gracioso, triste, feliz, lo que sea, lo que puede traer. Se le explica que también puede traer sueños y se le explica todo lo que él puede traer acá, que en pocas palabras es cualquier cosa, ¿no? Pero con el afán de que podamos hablar de ello.
¿no? Entonces, en explicarle la asociación libre, digamos que es la parte fácil, pero hay un periodo de adaptación también del paciente, ¿no? Usualmente el paciente termina siendo un poco amenazante, tal vez la propuesta, ¿no? De traer todo, cuando usualmente se reprime todo allá afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues se ocupa tal vez trabajar en la confianza, en la relación terapéutica, que empieza a aparecer la transferencia y ya ahí poco a poco se va generando por sí sola la técnica de la asociación libre. Pero va a haber ocasiones donde aparecen estas resistencias, donde tal vez el paciente no, después de varios meses no asocia, no trae temas, tal vez está muy desvitalizado y no quiere trabajar, ¿no? Y creo que sí lo podemos pensar como algo resistencial, pero al menos desde mi práctica y mi experiencia, también habrá que empezar a cuestionarnos si el paciente es capaz, ¿no? De estas técnicas y que tal vez nos va a faltar o nos va a tocar irlas integrando poco a poco, enseñándole casi casi al paciente que estas técnicas lo van a ayudar o que esas técnicas se aplican de tal manera o mentalizarlos o aplicar un sentimiento, algo que tal vez ellos no están ubicando del todo, ¿no? Entonces, va a haber pacientes que nos va a tocar que aunque nosotros queramos aplicar las técnicas psicoanalíticas, nos va a tocar tomarlos de la mano e ir pues con mucha paciencia para ver si tienen la capacidad o si hay que generarlas por ellos. Bueno, no por ellos, sino como en conjunto, ¿no? Sí, el acompañamiento que dices tú, ¿no? Sí, creo que sí se puede pensar como una resistencia, pero creo que en muchas ocasiones termina siendo eso. Hay tantos vacíos, hay tantas faltas y fallas en el desarrollo de los individuos, y es inevitable que luego cuando aparece un espacio con tanta libertad sea abrumante o simplemente pues no sepan qué hacer en este espacio, ¿no? Ok. Entonces, hay una expectativa de que el paciente vaya integrando estas técnicas por su propia cuenta, pero pues, eso conlleva también mucha paciencia, el esperar a que suceda, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de la práctica, va a haber todo tipo de pacientes. Hay pacientes que llegan ya con un conocimiento del psicoanálisis y con la técnica y pareciera, ¿no? Como que se les hace fácil, pero hasta estos mismos van a generar inevitablemente algún tipo de resistencia o van a tener esta parte de la pseudo colaboración, ¿no? Donde nomás está asociando lo que le conviene, ¿no? Entonces, aunque se aplique bien la técnica, entre comillas, también hay que estar atentos a cualquier cosa que llegue a suceder, ¿no? Y pues cuestionarnos, como menciono, ¿no? Si tiene la capacidad, si es algo resistencial, si es un acting, si es algo que hace para querer mostrar colaboración, pero en realidad está sucediendo otra cosa, ¿no? Es un cuestionamiento constante, ¿no? Ok. Y ahora bien, teniendo en cuenta esta parte que dices de lo que ocurre dentro de las sesiones, lo que ves dentro del paciente, ahora para verlo más desde el lado del propio analista, me gustaría preguntarte a ti, ¿de qué manera concibes o de qué manera utilizas tú tu propia contratransferencia durante las sesiones para así comprender tal vez la mejor, bueno, comprender mejor esa realidad psíquica que tiene el paciente y cómo puedes tratar de no perder esa neutralidad aún así? Ujú, claro. Y es algo que tenemos que estar muy atentos por dos cuestiones. Una, porque inevitablemente es una herramienta de trabajo. Y dos, porque si dejamos que nuestro inconsciente o nosotros mismos actuemos en base a estas contratransferencias, se puede complicar o corromper por completo el proceso, ¿no? Entonces, en la primera parte, yo lo utilizo como una herramienta de trabajo porque al final lo que me va depositando el paciente y me va afectando, influenciando, me da una mirada a saber con qué tipo de estructura o personalidad estoy tratando. En el sentido de que al final las personas ponen siempre a las personas de su alrededor o de su ambiente en ciertas posiciones o en ciertos roles que inevitablemente refuerzan algún tipo de pensamiento o estructura. Y inevitablemente en la transferencia eso también va a pasar conmigo y me va a empezar a sentir cosas, porque pues, es inevitable de que suceda, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una paciente melancólica, lo más probable es que me va a dar sueño, voy a estar cansado, yo me voy a desvitalizar, voy a tener bostezos, ¿no? Y cuando puedo ubicar que eso no es algo mío por completo,
que es algo que me sucede solamente con esta paciente, o que me sucede justo cuando entro a sesión con ella, o que simplemente solamente el pensar en este caso me cansa. Bueno, yo ya puedo utilizar ahí mi brújula de la contratransferencia y decir como que, ah, vaya, estoy enfrente a alguien pues, melancólico, ¿no? O si me causa incomodidad o excitación, puedo pensar que estoy enfrente a un perverso. Si me causa mucha intriga e interés, tal vez estoy dentro de lo neurótico, lo histérico, ¿no? Desde su parte seductiva y de ser buenos pacientes, ¿no? Creo que al final cada estructura va a tener algo que generalmente van a depositar en el terapeuta o el analista y que va a influenciar en cómo nos sentimos dentro del mismo espacio psicoterapéutico, ¿no? Pero si yo actúo ante estas cosas que me pone el paciente o estos roles, ahí yo estoy repitiendo lo que no deberíamos de repetir en sesión, ¿no? Ya estaría rompiendo la neutralidad, estaría perdiendo la abstinencia, ¿no? Porque estoy respondiendo a la demanda del paciente, ¿no? Sí, Si viene acá a sesión diciendo de que todos se aprovechan de él, y yo termino luego aprovechándome de él, moviéndolo de sesión o utilizando como una ficha de cambio en mi horario, bueno, pues estoy cayendo, ¿no? En el mismo patrón exacto. que los que otros hacen. Y lo más probable es que el paciente va a abandonar o ya no va a sentir la misma confianza, ¿no? Entonces, la contratransferencia puede ser una muy buena herramienta, pero si no tenemos claro quiénes somos, si no estamos bien analizados, si no estamos bien supervisados, fácilmente puede corromper un proceso y la salud o la estabilidad del paciente puede estar también comprometida, ¿no? Sí, igual Entonces, tener, como dices tú, por así decirlo, también usted, bueno, también desde el lado del psicólogo o desde el lado del analista, también tener su propio analista o como dices, las supervisiones para no caer, por así ujú, decirlo. Ok. correcto. Y al final la formación es interminable, Ujú. porque al estar nosotros en contacto con montones tipos de estructuras, de problemas, de situaciones que al final nos van a mover, queramos o no, pues tenemos que estar, no al 100, ¿no? Pero como que muy atentos de que estamos nosotros estables para atender a este tipo de Sí, pacientes que inevitablemente nos van a influenciar, ¿no? Al final la relación terapéutica que vamos a formar es algo pues muy íntimo, ¿no? sí, Y inevitablemente se van a generar estos sentimientos profundos hacia el paciente, pero no hay que dejar que eso influencie el proceso o al paciente mismo, ¿no? Por ejemplo, se puede pensar que el psicoanálisis es una corriente muy fría con los pacientes por esta parte de la neutralidad y la abstinencia, ¿no? En comparación tal vez con otras corrientes, nosotros no abrazamos a los pacientes o no le ponemos la mano en el hombro o no hacemos algún contacto íntimo con ellos, al menos no visual. sí, Pero es que la realidad es que sí hay un cariño, podemos pensar, un interés por el bienestar de nuestros pacientes, y en sesión se puede hasta sentir eso, el mismo paciente, el reconocer que, vaya, no me da un apapacho físico, pero al menos lo que me dice y lo que me presenta y lo que me da en este espacio, pues también es un apapacho, ¿no? sí, más confort, como Sí. diría. Pero si no estamos atentos de que ese apapacho viene desde una parte desinteresada, desde una parte que no cumple un deseo propio nuestros como terapeutas, si algo ahí falla, todo se puede corromper, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atentos a nuestra propia psique también. Muy bien. Entonces ahora, aprovechando que entró este tema, por así decirlo, de los límites, como tú dices, del apapacho, ahora me surge esta pregunta de cómo sostienes la regla de la abstinencia y de la neutralidad frente justamente a este tipo de demandas afectivas que tienen los pacientes las, o sí, pues los pacientes que tras su vida cotidiana o los problemas que les van surgiendo te pueden traer a ti a esta sesión. Ujú. Mira, es algo que al inicio de mi labor como psicoterapeuta recién salida y de la licenciatura y de mis prácticas, pues donde yo era muy absoluto con estas reglas.
¿no? Y trataba de aplicarlas a la mayor de sus posibilidades. Pero siento que eso a veces me quitaba un poquito de humanidad, ¿no? O calidez que le pudo haber entregado en momentos importantes a los pacientes que atendía al inicio, ¿no? Entonces, son reglas sí absolutas para el trabajo psicoterapéutico, pero al menos para mi estilo de trabajo hay momentos donde hay como un espacio para ser un poquito flexible. Siempre nuevamente verificando del que estas eh, flexiones, ¿no? O flexibilidades no estén asociadas con un deseo propio, sino por el beneficio del paciente, ¿no? Entonces, son bueno, sí, son herramientas muy importantes para la técnica, pero hay que ir entendiendo que, pues, hasta el mismo Freud no era totalmente neutral, ¿no? Sí, Y todo autor posterior tiene su propio estilo de trabajo con los pacientes y que los hicieron ser el personaje importante que son al día de hoy en la historia, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Yo en el consultorio o cuando atendía en línea, trataba de que no se viera nada que me conectara con algo personal mío, ¿no? ujú, Era pared en blanco de fondo, trataba de quitar cualquier cosa que me diera algún tipo de personalidad en el consultorio, pues para mantener lo más posible la neutralidad, o que no aparecieran transferencias innecesarias, o que el paciente pudiera como investigar alrededor de eso, ¿no? Hasta las redes sociales se privatizan, ¿no? sí, Como el mantener estas reglas eh, termina siendo mucho trabajo y nos va a quitar un poquito de personalidad o individualidad. Pero poco a poco me he relajado yo también en permitirme mostrar un poco de mí en las sesiones o en el espacio, que creo que es inevitable, ¿no? La forma que vestimos, la forma que hablamos, las decoraciones que tenemos, al final van a hablar de nosotros mismos, pero es importante hablar de ellas en la sesión, ¿no? sí, Darle el espacio, ¿no? Porque si simplemente negamos de que existe, pues de ahí nuevamente no estaremos aplicando bien la técnica, ¿no? Entonces, más allá de querer aplicar absolutamente la neutralidad, si algo se me sale, no es el fin del mundo, sino es una oportunidad de explorar algo a mayor profundidad que tal vez no nos hubiera parecido si no hubiera salido algo por accidente o el paciente observó algo, ¿no? Entonces, para mí en lo personal son reglas muy buenas que tener en mente, pero no es el fin del mundo si no se aplican del todo, ¿no? En la parte de la abstinencia, los pacientes sí llegan con muchas demandas y a veces van a haber demandas que no tenemos de otra que pues cumplir, ¿no? sí, sí, Pacientes que tal vez vengan muy depresivos, tal vez le tenemos que decir como que, oye, pues vete a internar porque la neta no vas a poder, ¿no? Y aunque sí, tal vez en la teorización, en la formulación del caso, vamos a ver que es un paciente que siempre busca la respuesta en otros o que otros se responsabilicen por su bienestar, vale, pero para salvar la vida del paciente o que el paciente tenga una oportunidad de trabajar en todas estas cosas, pues ocupa estar vivo, ¿no? Entonces, ahí hay que responder a la demanda y decir como que, oye, vete a internar o dame un número de emergencia o vamos a hacer este plan de seguridad, ¿no? Y si pasa algo, me llamas, ¿no? Y vaya, sí rompemos un poquito esa regla, pero es algo necesario. Y ya cuando las cosas se estabilizan y vuelva a proceso y empieza a trabajar, bueno, ahora va a ser el momento de preguntarle, oye, ¿cómo te sentiste cuando al inicio de cuando nos conocimos, pues te tuve que de aconsejar todo esto, hicimos el plan de seguridad, ¿qué sucede ahí? ¿No? Y trabajar alrededor de eso y tal vez va a ser algo que se va a repetir mucho en el proceso posterior. Porque sí respondimos a una demanda, pero no nos hicimos la vista gorda de que lo hicimos. Entonces, hay que hablar de ello. ok, ok. Igual dices que te pueden ayudar a veces como a formar este tipo de vínculos, aparte de, ¿no? Como recuerdo que me habías mencionado anteriormente sobre que tal vez veían algún libro que tal vez esas Ujú. personas veían también y que eso podría generar también como un atajo a otro tipo de Ujú. cosas. Sí, al Eso está final, muy bien. sí, como que la teoría nos propone ser un Canva en blanco para que el paciente Ujú. pueda depositar o pintar lo que él quiera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tal vez ver un Canva en blanco es amenazante de dar el primer trazo, ¿no? Sí.
Entonces, si tiene unas rayitas de más o un color ahí inesperado, bueno, tal vez le da la oportunidad al paciente de empezar por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, no hay que despersonalizarnos por completo, podemos tener personalidad dentro del espacio, como personas, en nuestras intervenciones, y que el paciente eso lo puede empatizar, puede relacionarse, asociar alrededor de eso, ¿no? Si vi un libro que le gusta y puede ser un gusto que compartimos, muchas veces ayuda a que al inicio del proceso hablemos de eso, tal vez en vez de a lo que realmente viene. Pero al hablar de eso, ya estamos hablando y eso nos va a dar un canal de comunicación que eventualmente nos vamos a ir moviendo a esas partes, ¿no? De hecho, en este consultorio, pues tengo muchos libros, la mayoría no son míos y no he leído, pero es como esta biblioteca comunitaria que tenemos acá, ¿no? Súper. Y en una ocasión un paciente sí vio el título y me preguntó si lo había leído. Por fortuna, sabía más o menos de qué trataba, no lo leí, pero me dice que lo leí, ¿no? Y empezamos a hablar de eso. Y por qué se le hacía interesante, cómo había conectado con el personaje, por qué lo había leído en su momento, qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Y poco a poco, un paciente que inició muy resistencial al punto de que tuvo que buscar cosas en el consultorio para distraerse, me empezó a hablar fluidamente, ¿no? Y hasta el día de hoy hablamos de ese autor o de ese libro. Yo todavía no lo leo aún, pero Pero ya, hay algo ahí que nos conecta. Él sabe que tal vez me gusta la lectura o me puede haber gustado ese autor, no sé, pero se dio la oportunidad de hablar de eso y hemos podido relacionarlo a otras cosas, asociarlas a otras ideas, ¿no? Entonces, es una oportunidad al final el mostrarnos un ok. poquito, que el paciente sepa que está hablando con otro humano, ¿no? ¿Paramos o seguimos? Igual, bueno, listo. Ahora, igual dices como toda esta parte te puede ayudar un poco también en la parte al principio del Ujú, rapport, se podría decir. Como también el hecho de algo en un principio para poder entablar esa conversación, como para poder familiarizarse un poco, que tal vez la persona se sienta un poco más en confianza para abrirse contigo al principio, porque sí, tal vez puede ser un poco aterrador llegar a un espacio, como dijiste hace poquito, a un espacio en donde llegas y tienes la libertad de abrirte a algo que tal vez no estás acostumbrado, tal vez los puntos de ver así como, puedo tener esto en común con esta persona, te ayudan a generar eso y ese ujú, apoyo se ve. Ok, perfecto, ya lo voy conectando un poquito ujú, mejor. Muy bien, ahora pasando a uno de los recursos clásicos del psicoanálisis, como lo son las ujú. teorías de los sueños y el estudio de los sueños, me gustaría ahora preguntarte si trabajas junto con este tema, si trabajas tú con la parte de los sueños, teniendo en cuenta que Freud lo definía como que es la vida regia hacia justamente el inconsciente. Me Ujú. gustaría preguntarte cómo integras actualmente ese trabajo, tratándolo como contenido latente y manifiesto justamente dentro de ese ámbito del clínico. Ujú. Sí, mira, la técnica de interpretación de los sueños es algo que está vigente hasta el día de hoy. Como bien dice Freud, es una vía recta, regia hacia el inconsciente, y es algo que se propone al inicio del encuadre, ¿no? Aparte de explicarle de lo de la asociación libre, se le explica que puede traer sueños también, ¿no? Y que pues en la propuesta inicial es que pensemos alrededor de esos sueños, qué puede significar, ¿no? Y por qué cree que es importante el traerlo, etcétera. Y en la aplicación, después de que se le explica, también va a ser necesario rastrear el por qué nos quiere contar ese sueño. Porque a veces si quiere interpretar un sueño o le causó cierta angustia o le causó cierto impacto un sueño que por eso desea explorarlo, pero también hay que ver el contexto de cuándo sale, ¿no? Porque puede ser algo evitativo, ¿no? Porque tal vez quedamos en la última sesión un tema pendiente y al traer este sueño, pues tal vez se está evitando hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, Sí, tal vez antes de escuchar el sueño por completo hay que tener ese dato, ¿no? Y tal vez lo más probable en el sueño va a aparecer algo evitativo también representado sí, en él, ¿no? O va a ser un sueño súper vago o súper X, y es preguntarle como, que, oye, pero pues, ¿qué quieres pensar de eso? Porque se me hace curioso que me traes un sueño insípido cuando la semana pasada quedamos con algo muy rico, ¿no? sí, Entonces, también puede ser algo seductivo, ¿no? Al final los pacientes se dan cuenta que los sueños nos interesan a nosotros, a los terapeutas, ya sea porque observaron algo en algún momento,
con nosotros, o porque pues culturalmente los que están en el mundo de la psicología saben que a los psicoanalistas les gusta interpretar sueños, Ujú. ¿no? Entonces también hay que rastrear como que con qué sentimiento me está contando este sueño. ¿Se quiere hacer el interesante? ¿Se quiere hacer el buen paciente? ¿No? ¿Está tratando de ganar mi favor? ¿No? Creo que también puede haber un sinfín de posibilidades en la misma motivación de querer traer un sueño a sesión, ¿no? Y bueno, en la aplicación ya desde mi práctica ha sido un recurso pues muy bueno. Es un recurso que eh, por lo general sale en momentos muy específicos, más que nada por la frecuencia de las sesiones. Yo, aunque doy sesiones 2, 3 veces por semana a un paciente, la verdad y la realidad de muchas personas de acá de Tijuana es que nomás se pueden costear una sesión a la semana, Sí, sí, ¿no? sí. Por el tiempo, por el dinero, por el transporte, ¿no? Porque no es simplemente venir al consultorio 1 hora y ya, sino es todo un movimiento que las personas tienen que hacer para llegar al consultorio, para esforzarse, para estar acá, ¿no? Así que a veces cuando los veo 1 vez por semana, hay muchas cosas que contar porque pasaron 7 días desde la última vez que nos vemos, ¿no? Entonces, en ocasiones, en ese tipo de pacientes, los sueños salen en situaciones muy especiales, ya es porque les mueve demasiado un sueño, ¿no? Con pacientes que veo con más frecuencia en la semana, es más seguido el que aparece este recurso, ¿no? Y más viene por demanda del paciente, ¿no? Donde, pues, puedo utilizar este día para hablar de un sueño y ocupamos todos los 50 minutos para hablar de un sueño, ¿no? Pero a los pacientes que veo poco es como que, me pasó esto, y me pasó esto, me pasó esto, y luego soñé esto, ¿no? Y poco tiempo hay para realmente trabajar e interpretar con su debido tiempo este material, ¿no? Sí, todo. Pero es un material que es muy rico en significados, en simbología, y que para mí en lo personal es muy importante el que sea una co-construcción, la interpretación, ¿no? Donde voy preguntándole constantemente qué es lo que él cree, qué es lo que él cree que significa, qué le hizo sentir, integrando emociones con memorias, con ideas, con asociaciones que él va haciendo, para después en conjunto crear una interpretación de qué es lo que creemos en ese punto del proceso en este sueño. Y es algo que, vaya, los sueños como termina siendo algo tan compacto de significados, es algo que se retorna y se retorna en el proceso completo, ¿no? Hasta el día de hoy puedo recordar sueños específicos de pacientes que ayudan a explicar ciertos conflictos que todavía no elaboran. Entonces, es algo que nos sigue dando, ¿no? Ujú. Entonces, un sueño lo podemos utilizar como una técnica también para explicar algo, para entender algo más allá del paciente. Tal vez algo que todavía el paciente no está registrando como algo problemático o algo que pues, lo está dejando un poco desgastado mentalmente, ¿no? Entonces, es una herramienta clave para el psicoanálisis, pero a veces o no hay tiempo o habrá que rastrear el por qué aparece, ¿no? Muy bien. Bueno, aprovechando justamente que tomaste el tema esto de las sesiones y su frecuencia, teniendo en base cómo es el encuadre que llega directo a un paciente, ¿cómo le podrías presentar a un paciente cómo se maneja la frecuencia de sesiones? A un paciente Ujú. nuevo, obviamente, ¿cómo le podrías plantear esto? Claro, es un planteamiento un poco amenazante, porque tal vez culturalmente uno piensa que entre más vas al psicólogo, más malo estás, ¿no? Ujú. Me han llegado pacientes que me dicen como que: "Oye, ¿cuándo vamos a empezarnos a ver cada 15 días para ver si voy avanzando?". Y es como Mm, que, no funciona así, ¿no? Entonces, el proponerle el vernos 2, 3, 4 veces por semana, pues genera muchas ansiedades en el paciente. Mira, y lo más importante cuando planteamos el encuadre o vamos a plantear esto de las frecuencias, es creer mucho en el método, es creer que nosotros mismos, que esta propuesta va a funcionar, ¿no? Para eso, pues nosotros tenemos que someternos a un análisis también frecuente, ¿no? Yo no aplicaba lo de 2 veces por semana hasta que yo empecé a ver a mi propio analista 2 veces por semana. Y ahí entendí, ¿no? Porque yo sentía que, ay, ¿cómo se los voy a proponer a mis pacientes si yo mismo siento que no voy a tener nada que hablar si veo a mi analista 2, 3 veces por semana? Pero una vez que lo experimenté, una vez que vi los beneficios, una vez que
sentí una relación más íntima con mi analista, es como que no, pues esto sí, sí va a ayudar, ¿no? Ujú, Entonces, yo también al explicarlo, trato de que no suene algo, eh, pues, como absoluto o que dicto yo como el profesional de salud, ¿no? Sino como algo que tomar en cuenta, yo recomiendo, yo trabajo de la siguiente manera, no sé qué tú piensas, se te es factible, es funcional para ti, qué día nos podemos ver, ah, mira si se acomoda, ¿no? Entonces, va mucho en cómo lo planteas, lo tenemos que plantear con seguridad y al menos en mi estilo, trato de dejar mucho la puerta abierta en que me lo pueden decir que no ujú. y me digan por qué no y veamos como que, okey, pues no hay ningún problema, trabajamos entonces una vez a la semana, pero si en algún momento gustas, retomar esta propuesta y vernos más seguidos, pues adelante. Y muchas veces pacientes buscan el verte más, ¿no? Ya sea porque algo está sucediendo justo en ese momento y quieren el espacio más frecuente o que no existan tantos días entre sesión y sesión, o siente que tienen mucho que decir. Y bueno, también hay que rastrear ahí, bueno, ok, sí, pero ¿por qué te gustaría justo en este momento el que aumentemos las sesiones? ¿Y qué va a significar eso para ti? Y va a ser funcional a la larga y lo vas a poder sostener, ¿no? Entonces es todo un proceso que se tiene que llevar con mucho cuidado, ¿no? Porque ahí también va a aparecer la parte de la abstinencia, ¿no? Si yo le digo como que, ah, pues sí, si quieres, mañana nos vemos de otra vez, ¿no? Ahí ya no estoy realmente explorando el por qué sale esta demanda. Entonces, es un tema muy interesante, pero que implica mucho privilegio también, ¿no? El poder transportarte al consultorio 2, 3 veces a la semana, el poder pagarlo, el poder tener el espacio y la fortaleza mental para someterte a análisis tan frecuentemente. Porque vaya, uno no va a análisis para salir bailando y feliz y riéndote del consultorio cada semana, ¿no? El Sí, análisis es desgastante por naturaleza, es ominoso, ¿no? Entonces, bueno, la persona común, pues termina siendo muy amenazante tener esta experiencia más de una vez a la semana, porque a veces quedan muy pensativos o introspectivos después de cada sesión y ocupan un tiempo como para recuperarse, ¿no? sí, Y sí, muchas sí. veces no hay tiempo para eso, ¿no? Entonces, es algo que uno tiene que dejar la puerta abierta para que el paciente, pues, también pueda meter su opinión, ¿no? Ok, No es algo que se tiene que obligar al paciente a hacer, porque ahí va a tronar el proceso. muy bien. Justamente partiendo de esta parte de dejar que el paciente ponga también de su parte o que también se vea un poco, no tanto como para saturarlo, por así decirlo, que se dé esta pauta para que él mismo pueda analizar como lo visto en sesiones y todo. ¿Qué criterios podrías tomar tú para determinar este timing o este momento adecuado para tú ofrecer una intervención al paciente? Ya Ujú, sea que sea por alguna situación en específico, tal vez alguna intervención en esto que comentas de las sesiones, o ujú. cómo podría, qué criterios puedes determinar para eso. Creo que en papel no te puedo poner los criterios, Ujú. porque va más en la experiencia, Sí, sí, ¿no? sí. El timing perfecto no existe. Ujú. Porque podemos argumentar que el timing perfecto, el ideal es cuando tienes todos los argumentos o tienes toda la información a favor, que el paciente está en un momento tal vez vulnerable o con las defensas bajas, o que tenga la capacidad de tomar la interpretación y sacar algo muy intuitivo de ella. Y muchas veces estas variables no van a estar siempre presentes, ¿no? Pero podemos acercarnos lo más que podamos, ¿no? A ese escenario. Tal vez no va a ser perfecto, pero nos podemos acercar a ello. Pero saber que estamos en ese punto va mucho al instinto, ¿no? Y el instinto se va a ir desarrollando conforme vamos trabajando con pacientes, en cuanto vamos estando cara a cara con el paciente y estamos en situación donde pues metemos la pata, ¿no? Entonces, ahí vamos a saber que no tuvimos un buen timing, ¿no? Cuando el paciente se enoja, porque lo que dijimos tal vez no era algo necesario para hablar en esa sesión, o porque el paciente justo en ese momento no necesitaba escuchar eso, o porque el paciente deja de venir, o el paciente hace algo que nos deja saber que, tal vez me adelanté, ¿no?
Tal vez lo que dije estaba correcto, pero tal vez no fue el momento adecuado o el paciente no estaba muy receptivo o justo en la transferencia el paciente estaba buscando devaluarme y al yo decir esto fuera de tiempo, pues fue como la gota que derramó el vaso y por eso decidió irse, ¿no? O buscar devaluarme aún más, ¿no? Entonces, solamente metiendo la pata y teniendo la experiencia es que podemos encontrar lo más cercano al timing ideal o perfecto, ¿no? Porque creo que el timing real es eso, es imperfecto, es indescriptible, es algo que ya se siente en sesión, ya sea por la contratransferencia, por nuestra experiencia, por lo que se va viviendo en la relación íntima que voy a tener con el paciente, ¿no? Es como cuando estás con un amigo mucho tiempo y puedes terminar sus frases o ya sabes qué va a decir. Con los pacientes es algo muy similar. Estábamos tanto tiempo con ello, pues son procesos de años, ¿no? Que uno pues ya siente cuándo es momento para decir o hacer algo en específico, ¿no? Que sería como algo ahora sí que muy subjetivo dependiendo del paciente, dirías. Sí, y del estilo del terapeuta. Hay terapeutas muy confrontativos, hay terapeutas muy silenciosos, y eso, pues, en el estilo de cada quien va a ser su tipo de intervenciones o su tipo de timing, ¿no? Muy bien. Entonces, va a depender mucho del terapeuta y de la relación que hay con el paciente. Entonces, por eso diría que no lo podría describir tal cual en papel, porque es un Ujú. sentimiento muy particular, que solamente se puede obtener en la experiencia y metiendo la pata. Ahora sí que de los errores se aprende, dirías, por Sí. así decirlo. Muy bien, y pasando ahora a cómo a cómo se despliega todo este proceso, me gustaría abordar un poco el tema de la compulsión que tienen en la repetición los pacientes. Viéndolo ahora en cómo podrías distinguir dentro del ámbito clínico Ujú, entre un recuerdo elaborativo y el acting out, o ujú, el hecho de actuar, y producto de justamente esta compulsión de repetir las cosas, ¿y qué técnica podrías utilizar para reducir justamente ese tipo de actos? ujú. Mira, el acting out, al final se está actuando algo que no se puede recordar. Ujú, Entonces, o elaborar o metabolizar en nuestra mente, por lo cual tiene que manifestarse en un acto, muchas sí, veces aquí en sesión. Entonces, eso ya me da como la diferencia entre la habilidad que, que tenemos para recordar, ¿no? Si podemos recordar algo, básicamente eso no lo vamos a poder actuar, ¿no? Entonces, como para diferenciar ambos, en el acto no se está recordando, no se está pensando algo, ¿no? Y para evitarlo, mm, más que nada, y creo que tal vez esta sea mi opinión, yo diría que lo aprovechemos, ¿no? Porque va a pasar inevitablemente, pero va a ser una oportunidad de que podamos hablar de ello, ¿no? Cuando algo se actúa aquí en sesión, cuando en la transferencia y en lo que no se quiere recordar y pensar, se manifiesta en la misma relación terapéutica y nos da la oportunidad, pues, de hablar de ello, ¿no? Entonces, eventualmente el paciente va a poder tolerar más las angustias que conlleva el pensar, el recordar, el idear, el crear, ¿no? Entonces, eventualmente se extinguen estas conductas, entonces para mí es como que muy importante aprovechar cuando sí aparece, porque algo es como una okey, señal, ¿no? Como que algo no se está tal vez procesando del todo bien, ¿no? Pensemos tal vez en un sistema digestivo que no agarra ningún nutriente. A veces así es la mente de muchas personas. Comen y comen y comen, pero pueden estar muy desnutridos, porque tal vez ujú, los intestinos no están agarrando las vitaminas, los minerales, los carbohidratos necesarios, porque solamente pasa el intestino sí, y se defeca, ¿no? Entonces, a veces mi trabajo a través de estos actinados o el poder recordar o elaborar algo nuevo es de las experiencias que están teniendo los pacientes y que no pueden procesar por su cuenta y aparece aquí en sesión, buscar tal vez esos nutrientes de esta caca para que al menos se quede con algo cuando ya la expulse en el acto, ¿no? ujú, Y esperando que en el día de mañana sus intestinos o su mente pueda hacer ese labor por ellos y yo ya no, ¿no? Entonces es como un trabajo que a veces nos toca hacer, ¿no? sí, El poder
dejar que actúe algo para poder pensarlo y nosotros ser como este aparato psíquico por ellos, prestarle nuestro aparato a ellos para que puedan pensarlo a través de nuestra propia mente. ¿No? Ok, súper. Y ahora, viéndolo desde un lado diferente del psicoanálisis, ahora en relación con los orígenes de justamente esos conflictos, me gustaría retomar un poco el tema del desarrollo psicosexual. Ujú, Más o menos en tus sesiones o en los casos clínicos que te ha tocado, ¿qué peso le otorgas a justamente ese tema de la sexualidad infantil, del complejo de Edipo, y cómo puedes abordar ese tipo de estructuras ujú, justamente en estas sesiones? claro. No, el desarrollo infantil sexual es muy importante para tanto mi práctica como en la teorización. Específicamente las etapas psicosexuales de Freud o el complejo de Edipo, creo que aún tienen para mí una relevancia teórica y para la formulación de algunos casos que son muy freudianos, pero ya en la clínica o en lo práctico hay otras herramientas que nos proponen Melanie Klein, Winnicott, Bayon, Meltzer, que nos ayuda a detectar mucho antes de hablar de estos aspectos psicosexuales, con qué tipo de paciente estamos tratando o cuáles son las necesidades o demandas del paciente, ¿no? Entonces, creo que hoy en día dependería mucho el uso clínico de estas propuestas de Freud, pero Ujú. creo que aún se sostienen dentro de la parte teórica y la formulación de ciertos casos muy freudianos. Mm, Ok, muy bien. Y ahora, finalmente, para cerrar con esta entrevista, me gustaría preguntar un poco sobre todo el proceso en conjunto, yéndonos más desde esa perspectiva psicoanalítica. ¿Qué transformaciones o qué cambios estructurales o subjetivos en el paciente puede que te indiquen el hecho de que el análisis o de que este tiempo de sesión está llegando a su fin? mm, ujú. Bueno, yo en lo particular me he permitido pensar que el dar de alta no existe. Ujú, ¿No? Por algunas formulaciones teóricas sí, pero como siento yo que la postura que tengo hacia mis pacientes es que voy a estar ahí hasta que se les sea útil a ellos. Y cuando ese tiempo termine, yo les digo hasta en el encuadre, ¿no? Como que, si en algún momento sientes que ya cumplimos el objetivo de que vengas o ya sientes que este espacio no está cumpliendo algo específico para ti, permite que lo hablemos, ¿no? Y tengamos una última sesión, si es que te vas a ir, o tengamos un par de sesiones para hablar de este aspecto. Y si rastreo que el paciente no es algo como resistencial y es algo que quieren hacer, o si rastreo que es algo transferencial o resistencial, pero que el paciente no se quiere dar cuenta, bueno, pues que se vaya, ¿no? Al final, muchas veces hasta puede ser significativo el irse de este espacio, ¿no? Como dejar el nido, ¿no? O dejar, o tomar una decisión por su propia cuenta, ¿no? En este tipo de pacientes que toman las decisiones por ellos, bueno, el que se quieran ir, pues puede ser muy terapéutico, ¿no? Es como que sí, vete, ¿no? Aprovecha, qué bueno que lo estás haciendo, pero si en algún momento deseas volver, pues aquí las puertas van a estar abiertas, ya conoces mi número y avísame cualquier cosa, ¿no? Y eventualmente, pues sí regresan los pacientes que se van de esa manera, ¿no? O tenemos una sesión de visita, ¿no? Dice como que, voy a andar por la ciudad o quería verte, ¿no? Y es como que, ok, pues ven, ¿no? Si soy de utilidad aún, ven y hablemos, ¿no? Entonces, yo todavía no me he puesto a pensar en dar de alta a ningún paciente, porque todavía no he visto las señales típicas o las que se nos formulan con los pacientes para darlos de alta, ¿no? Que una de ellas sería como ver si el paciente ya viene más por dependencia o por regresarnos algo, ¿no? Más que para elaborar o el pensar, ¿no? Pero los pacientes al final quedan muy agradecidos y a veces quieren dar más, ¿no? Me han tocado pacientes que en Navidad me dan aguinaldo, ¿no? O me traen unas galletitas o me traen un regalo, porque están muy agradecidos. Y a veces los pacientes se pueden quedar más tiempo del necesario por el simple hecho de, pues, no perder algo valioso o piensan que yo me voy a sentir mal o lo voy a tomar como algo negativo el que ellos se vayan, ¿no? Como que no van a tener mi aprobación si se van así nomás, ¿no?
Entonces, una vez que eso se extiende y realmente no se está trabajando, bueno, ahí es una señal que tal vez habrá que hablar del destete o de la terminación del proceso. Y eso también va a tomar un par meses o un año de sesión, ¿no? De hablar de qué va a significar esta separación, ¿no? Entonces, yo me he dado el privilegio tal vez no pensar en ello, tal vez cuando esté enfrente a una situación ya lo tendré que pensar, y que por eso es muy importante seguirme analizando, seguir supervisando, y que al final tengo que ver a mis pacientes que pues, es como algo que se quejan del psicoanálisis, ¿no? Que podemos ser muy elitistas o muy privilegiados en nuestra posición de terapeutas, pero para mí al menos ha sido muy importante dejar de ver a mis pacientes como un ingreso de dinero, porque Ujú, cuando sí los veía como un ingreso de dinero, yo me desesperaba mucho el que sí asistieran, el recordarles, el ser muy flexible con ellos, y eso yo ya estaba faltando en mi encuadre, ¿no? ujú. Y vaya, que se vaya un paciente o que demos de alta un paciente, a veces también se puede mezclar con ese sentimiento, ¿no? Como que no Sí, manches, se van a ir mi ingreso de la semana o corresponde a un ingreso muy importante para mí en el mes, ¿no? Bueno, una vez que también nos podemos separar esos deseos propios, vamos a poder saber cuándo es momento de separarnos también de un paciente, ¿no? Y que por eso es necesaria la supervisión y el análisis, como digo. y por ejemplo, igual este tipo de apegos se podría, o te ha sucedido tal vez conocer situaciones así, o tal vez, como comentas, en un tiempo a ti te sucedió como este apego más que nada, no del paciente, sino del terapeuta hacia el paciente, como tú dices, Ujú. en ese tiempo te ha conocido. Bueno, yo al inicio, como mencionaba, faltaba mucho al encuadre para sostener o para mantener un paciente lo más posible, ¿no? Movía mis horarios o cuando no venía en una ocasión un paciente, le mandaba mensaje, luego, le decía como que, oye, pues no llegaste, que reagendemos, ¿no? Mm, Y evitaba la oportunidad de que hablemos de ello, ¿no? sí, Le decía como que, pues qué bueno que podemos volver a coincidir, ¿no? Pues empezamos a trabajar. Cuando yo lo que realmente debía haber hecho, como que, oye, me parece muy curioso que hayas faltado la última vez, me dejaste esperando, pensemos en ello, ¿no? O, pues, bueno, en mi propio encuadre, las sesiones que ellos faltan, yo las cobro igual, porque es mi tiempo y eso es algo que ujú, he dicho desde siempre, pero sí, no ha sido hasta muy poco en los últimos años que realmente lo aplico. Muchas veces como que, no, pues entiendo que se te atravesó esto, no te preocupes, ¿no? O pacientes que me deben muchas sesiones y no se los recuerdo, sí. ¿no? Y todo eso son oportunidades para hablar de la transferencia, ¿no? Y vayan, al menos creo que desde de mi experiencia no han sido cosas graves, pero yo creo que sí influenciaron tal vez malamente en ciertos pacientes, porque fueron pacientes que sabían que me podían destruir o dañar a Ujú, través de estos aspectos y tal vez lo hacían con eh, cierto afán. con cierto afán. Y yo nunca exploré esas ideas, ¿no? Y tal vez esos pacientes se fueron y ya, pues no alcanzaron a obtener algo nutritivo de mí, ¿no? Y como que yo haya enterado de algún colega cercano, no, no, que algo fuera de eso, ¿no? Son igual como los mismos temas, por así decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, con esto damos por concluida nuestra entrevista. Ujú, Te agradezco mucho por tu tiempo, justamente de nuevo, por la disposición y por compartir obviamente tu experiencia en todo este ámbito. ujú, Créeme que ha sido de mucha ayuda todo, todo esto nuevo, aparte que hay muchas cosas nuevas que se incluyeron a lo que estuvimos hablando, como muchos puntitos que tal vez no se habían acomodado a la anterior entrevista, entonces también fueron de súper buena ayuda. ujú. Así que de verdad, muchas gracias y espero que tengas un muy buen día con esto. A ti, Lisbeth. Y pues suerte en el trabajo y que sí se haya grabado ¿no? Sí, sí, ya con Pero esto sí. cualquier otra cosa que ocupen, pues ya tienen mi número, ¿vale? Va, perfecto, muchas gracias, Piero. Nos vemos. Que estén bien, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.